independiente posible que se pueda hacer. Yo soy Frederick Núñez y en el día de hoy me acompaña Guillermo Peña, abogado, politólogo de los tribunales de la República Dominicana. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias, Voces Frederick. propias. Muchísimas gracias. Una oportunidad que agradezco para poder compartir algunas ideas aquí sobre el acontecer mundial y nacional, ¿verdad? Claro. Me agrada de qué rata manera el que hayas aceptado la invitación a participar en este staff donde queremos hacer no algo diferente, porque la gente dice, no, este programa es diferente. El que va a ver este contenido se va a dar cuenta qué es lo que nos va a diferenciar. Atención. Miren, en el día de hoy vamos a hacer un repaso por algunas de las informaciones que están corriendo nacional e internacionalmente. Y como nos acaban de titular, vamos a empezar de atrás para adelante. Miren, en República Dominicana tenemos una situación recurrente. Cada cierto tiempo se llenan las redes sociales, los medios de prensa, los líderes de opinión, hablando de una situación sin resolver desde hace muchos años, y es el tema de la inmigración de los haitianos, de Haití. Iba a decir los hermanos haitianos, y hubo un panelista, para que tú veas cómo es la cosa, Guillermo, que en este mundo uno no sabe cómo uno va a hablar. Hubo un panelista que me dijo, no, pero no son nuestros hermanos, esa gente nos quiere destruir. Entonces, como que ya yo no sé cómo yo le voy a llamar, porque cómo yo hablo de una manera en que nadie se ofenda. Bueno, los ciudadanos del vecino país de Haití, que en una gran masa vive y trabaja en este país por necesidad, porque nosotros le damos el empleo, no es que ellos vienen y nos forzan a punta de pistola a que nosotros los empleemos, sino nosotros les damos la oportunidad de trabajar. Durante el tiempo han pasado diferentes gobiernos, ellos se han establecido aquí haciendo sus diferentes actividades por H y por R. Entonces, ¿qué decía? Cada cierto tiempo aparece una ola de gente queriendo protestar, no se sabe con qué motivo, ellos alegan de que es por el sentimiento del dominicanismo, porque esa gente nos está haciendo una invasión pacífica. Y casualmente, la última información, el último brote de dominicanismo les ha dado con hacer una protesta el día 30 de marzo en los alrededores del llamado Hoyo de Friusa. Contexto, el Hoyo de Friusa, vamos a definir Friusa, para que no sabe qué es Friusa. Friusa es una empresa que vende equipos de refrigeración y utensilios de cocina empresarial a los hoteles. Es una empresa que está establecida desde hace muchos años, que vio nacer la industria hotelera de Bávaro y Punta Cana al ser el principal suplidor. Un hotel en construcción necesitaba las cocinas para el hotel, los frigoríficos y todo eso. Ahí estaba Friusa, se lo compraba. En los alrededores de Friusa, poco a poco, en esos terrenos que no aparecía dueño, aparentemente son terrenos del Estado, poco a poco se fueron construyendo una pequeña comunidad de casuchas, dominicanos, haitianos, y todo el que no tenía por dónde coger se metía ahí. Y le dicen la bajadita porque queda en una bajadita real y literalmente. En la actualidad, ya desde hace muchos años, hay un gran asentamiento de ciudadanos haitianos ahí. Me atrevo a decir, pues yo trabajé en la zona hotelera, me atrevo a decir que ahí tiene que haber por lo menos 2 generaciones de haitianos que han nacido ahí. Entonces, este movimiento que planea el día 30 de marzo dirigirse a ese lugar a hacer una protesta anti-haitiana es el tema del momento en República Dominicana, Guillermo. Sí, Frederick, yo creo que esto hay que tratarlo con mucha prudencia, con mucha, digamos, cordura, porque estamos hablando de una marcha que pudiera salirse de control. El presidente del Senado, de Los Santos, ¿no? Sí, Ricardo de los Santos. ¿Cómo?
Ricardo de los Santos, exactamente, ha advertido que hay que tener mucha prudencia en esta marcha porque hay un artículo importante que quiero resaltar. Hay un artículo del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que es el artículo 20.2, que establece que está prohibido el discurso de odio. Toda apología al odio nacional, al odio religioso, la incitación a la violencia, está prohibido por ese Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, del cual la República Dominicana es signatario. O sea, nosotros firmamos, ratificamos ese pacto y por eso hay que tener cuidado con esos discursos de odio porque pudiéramos ser objeto de una condena a nivel internacional. Entonces, el derecho a la protesta es un derecho constitucional también y obviamente toda persona o grupo de personas tienen el derecho, bajo el parámetro de la Constitución, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión. Son principios y derechos que están en nuestra Constitución. Y esa libertad de expresión también tiene límites. Y los límites son lo que acabo de decir. O sea, ese discurso de odio nacional, religioso o violento está prohibido. No solamente aquí en la República Dominicana, está prohibido a nivel internacional. El derecho internacional prohíbe eso. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, creo que hay que tener prudencia, hay que tener, cordura con esto, porque pudiera escaparse de las manos. Acabo de ver que la ministra de Interior y Policía aprobó el permiso, más que un permiso es como una, la Constitución establece que no es necesario un permiso, pero sí como alertar a las autoridades o especificar que hay una intención de reunión, de marcha, y el Estado, pues, a través del Ministerio de Educación, pues, le concede en un cierto periodo, por ejemplo, en este caso va a ser hasta las 12 del mediodía, de 10 a 12 del mediodía, pues manifestarse, porque es un derecho ciudadano. Ahora, una cosa es eso, manifestarse. Todo el que me conoce sabe que yo he participado en muchas movilizaciones y protestas sociales. Y otra cosa es, muy diferente, otra cosa es incitar al odio, a la violencia o a la discriminación. Ahí hay una línea delgada que hay que tener cuidado porque eso puede provocar, como de hecho ocurrió en estos días, que comiencen a, manifestarse con golpes, con cuchillos y eso, porque si están incitando, yo vi por ahí un comunicador famoso diciendo que lleven armas, que lleven pistolas, ametralladoras, que lleven arpones. Eso es una violación de la ley. Eso es incitación a la violencia. Eso es promover el odio. Si eso no es eso, entonces que alguien me explique qué es. Porque eso es incitación al odio, eso es incitación a la violencia. Y eso está prohibido, reitero, por el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 20.2, lo pueden buscar. Y la Constitución tiene todo, toda persona tiene derecho a la protesta. Pero una cosa es esa y otra cosa es tú incitar a la violencia. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con esto. Las autoridades van a estar presentes ahí. Se dijo que sí, que lo pueden hacer de manera pacífica porque pueden provocar una situación de violencia extrema y obviamente ahí el Estado, a través del Ministerio de Interior y Policía y los organismos como la Policía Nacional, pues tienen que velar por la seguridad de todas las personas que están ahí. Porque si se provoca un conato, si se provoca una alteración al orden público, obviamente eso viola también los derechos de los ciudadanos haitianos que están ahí, o los migrantes también, en el caso de algunos que tienen ascendencia haitiana, que son incluso mezcla de dominicanos con ascendencia haitiana. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede provocarse
un conato incontrolable. Es una situación un poquito delicada porque estamos hablando de que los haitianos residentes en República Dominicana en este momento están viviendo una situación muy difícil. Hay que ponerse en los zapatos de ellos, estando huyendo de su propio país por el tema principal de la situación económica y la situación de violencia. No es solamente el hecho de que no consiguen un trabajo, no consiguen el sustento para su familia, es que te matan y te violan tus mujeres, tus hijas, te matan y no pasa nada. El 90%, Frederick, de la ciudad de Puerto Príncipe, la capital de Haití, está controlado por bandas haitianas, bandas criminales. Imagínense, ¿qué pasaría si aquí el 90% de la capital de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, está controlado por las bandas criminales, digamos, de dominicanos? ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos los dominicanos? Estuviéramos en los montes. Pero hace rato que nos vamos. Entonces, hay que poner el contexto. Yo no estoy diciendo con eso, quiero aclarar que nosotros tenemos que recibirlo a todos, no. Yo creo que tiene que haber una política migratoria clara donde se establezca precisamente una política de visado, como se hace, por ejemplo, en Canadá. Siempre me gusta poner este ejemplo. Canadá abre una cantidad de visados. Una cuota. Luego de ahí ya cierra. Dice, ya no podemos recibir más. Bien, eso es una política migratoria. Y a partir de ahí, pues entonces establecer, garantizar los derechos de esas personas. Pero después de ahí ya nosotros no recibimos más migrantes. Entonces eso es lo que hay que hacer. Una política migratoria clara y control en la frontera para que no entren, porque tú lo acabas de decir, si entran, ¿y quién los deja entrar? Porque si son un fantasma, los invisibles que entran, es por esa frontera que entran. Y se supone, Guillermo, no sé si estoy desactualizado, pero la última vez que yo chequeé, como dicen los americanos, last time I checked, nosotros teníamos frontera cerrada con Haití, que supuestamente solo se está abriendo para la entrada los días que toca mercado binacional. Es un negocio que hay en la frontera. Lamentablemente hay policías y militares involucrados en estos temas. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, incluso la anterior procuradora, Emilia Germán Brito, por primera vez hizo una operación, creo que se llamó la Operación Jurón, donde se investigó parte de esa mafia que había, o que no sabe si todavía existe, en la frontera con el tema del tráfico de migrantes. Entonces yo creo que hacia ahí es que hay que mirar hacia esos grupos que hacen esos negocios y que lo traen por 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 pesos y vuelven y lo deportan y vuelve él y otra vez se va. Entonces, ¿alguien se beneficia de eso? Sí, alguien se beneficia y no es el Estado. Exacto. Y la carga económica, específicamente de cualquier necesidad que tengan esa gente, por ejemplo, mira ahora los hospitales como están. Sí. Tenemos una carga de ciudadanos haitianos. La gente presente en las cámaras, las parturientas. Sí. Pero también están cualquier haitiano que tiene un accidente, que tiene una dolencia. Todo el que está aquí. Van a parar a los hospitales públicos. Claro, porque mire, yo le decía, cuando nosotros vamos a Estados Unidos o vamos a España, que nos encantan los migrantes dominicanos, a nosotros los dominicanos nos encanta irnos a Estados Unidos y incluso mujeres dominicanas que van también a dar a luz allá, para que el niño le salga americano, ¿verdad? Entonces, así mismo es un fenómeno de lo que pasa con las haitianas que vienen aquí. Así como las haitianas, las dominicanas, perdón, van a Estados Unidos a dar a luz para que ese hijo salga americano y tenga derecho. Así vienen las haitianas aquí. Ahora,
¿Cuál es el problema? Bueno, el problema de eso es que es un derecho humano, el derecho a la salud. Usted no puede negar el derecho a la salud a ninguna persona. Ah, pero ¿qué hacemos? Bueno, lo que hay que hacer es control migratorio. Pero una vez está aquí, una persona que sea migrante, que sea extranjera, no se le puede negar el derecho a la salud. Es un derecho fundamental, es un derecho humano, lo establece la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, eso es, o sea, y eso hay que explicárselo a la gente. Yo digo, bueno, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Bueno, control en la frontera, que no entren. Que no entren. Tiene que haber un control estricto. Y que si entran, entran de manera legal, con un visado. ¿Entiendes? Es así que se soluciona el problema, porque una vez que está aquí, nosotros podemos ser condenados a nivel internacional, porque el derecho a la salud es un derecho humano. Entonces hay que explicárselo a la gente, que eso es lo que pasa. O sea, no es que digamos, podemos hacerlo y no va a pasar nada. No, vamos a tener consecuencias de eso, porque así como se ha criticado este caso a nivel internacional, también en Estados Unidos hay una ola de crítica de movimientos migrantes de lo que está pasando con los abusos y la violencia, porque aquí estamos hablando de un tema de derechos humanos. Es un tema complejo, pero no es tan difícil, digamos, controlar la migración. Lo que hay que hacer es una política clara que establezca, como le acabo de decir, cuántos migrantes necesitamos, porque el sector agropecuario, Frederick, el sector construcción, es posible que la República Dominicana se desarrolle sin la mano de obra haitiana. Ustedes saben, busquen los datos. Uno es bueno hablar con datos. El Instituto Nacional de Migración, que es el instituto que establece, digamos, líneas generales de cómo vamos en tema de migratorio, establece que entre un 80 y un 90% del sector agropecuario tiene mano de obra haitiana. Ah, pero que entonces hay que poner la mano de obra dominicana. Bueno, sí, hay que hacerlo, pero hay que hablar y hay que sentarse con los sectores empresariales, sobre todo el sector agropecuario, para ver cómo se puede regular eso. Porque es una situación, no es aquí solamente, es una situación mundial, que el trabajo que no hace el nacional, lo hace el migrante. Sí, sí. Nosotros estamos en Estados Unidos como así mismo, los dominicanos, en tema de construcción. Es así, entonces ahí hay un tema complejo que alguna vez, bueno, ya yo he visto sectores agropecuarios que han dicho, miren, incluso el expresidente Hipólito Mejía dijo, hay que tener cuidado con eso porque aquí hay una mano de obra haitiana que trabaja en el sector agropecuario y que no es verdad que todo se puede tecnificar y poner con tecnología. No, hay un trabajo de bregar con la yuca, con los... ¿Entiendes? Que eso es un trabajo humano que se hace. Eso no te lo hace una máquina que te la saca y eso. Y hay que decirlo así para que la gente entienda. Sí. Entonces, ¿quién lo hace eso? Sí. Ha habido una carencia, una falta de decisión de parte, no voy a decir del presidente, porque uno tiende a echarle la culpa siempre al presidente. Mea culpa, yo soy uno que me gusta atacar la cabeza. Pero con tanta tecnología que hay en este mundo actualmente, y me refiero puntualmente al caso de la solicitud que le hicieron los bananeros de Manzanillo. Sí. Le hicieron una solicitud directa al presidente de que ellos necesitaban X cantidad de 1,000 de empleados haitianos y que ellos estaban dispuestos a pagar por las visas de ese grupo de personas. Ellos le iban a suministrar el listado y se iban a encargar de que esa gente estuvieran ahí en un lugar localizable. Sí. Y la respuesta que le dio el director de migración es que eso no se podía hacer porque esa gente no tiene documentos. Entonces, si no tienen documentos de su propio país, ¿cómo tú lo vas a manejar la identificación? Sí. Digo, pero se pueden identificar, ya aquí hay empresas,
varias empresas que te carnetizan una gente con sus datos biométricos. Huellas dactilares, con los datos biométricos, sí. Y ya la persona no tiene que traerte un acta de nacimiento que quizás no la tiene, pero inmediatamente esa persona se identifique como Jean-Pierre. Sí. Oye, aunque él en un puesto fronterizo, después de unos años, diga que él se llama Bosiquitie, que si yo qué. No, este es el nombre. No sé de aquel lado, pero de este lado, este es el nombre suyo. Y con eso lo agarran si comete alguna fechoría. Sí, el tema del registro, del acta de nacimiento, registro civil, es un problema no solamente en Haití, también aquí. Que hay muchos dominicanos que tienen generaciones, sus abuelos que no, lamentablemente no lo declararon y eso. Yo creo que eso es importante que se haga como establece el plan de regularización que una vez se hizo. ¿Y lo satanizaron ese plan? Lo satanizaron, bueno, pero es que entonces ¿qué hacemos si no lo regularizamos? Si no le damos identidad, ¿qué hacemos? Porque tú no vas a saber entonces quién, si cometen un homicidio, tú no vas a saber quién fue. Pero tú no tienes el nombre de esa persona, tú no tienes ninguna. Entonces, la gente que está con ese discurso, primero que tiene que entender que si un haitiano de eso te mata a una persona y tú no lo tienes identificado, ¿cuál va a ser el problema? Que tú no vas a poder procesarlo penalmente. Nunca vas a poder procesarlo. Porque tú no sabes quién es, no tiene identidad. Entonces, claro, hay que entender, digamos, lo difícil que es ese proceso, pero eso nos toca a nosotros, porque si es aquí que están, es buscar la forma de cómo regularizarlo. Y claro, el Estado tiene también el derecho, digamos, en última instancia, como decimos los abogados, a la deportación. Pero primero vamos a controlar la llegada. Vamos a hacer esos esfuerzos de controlar esa entrada de migrantes, que lo podemos hacer. Yo creo que se ha hecho de cierta manera, pero todavía no está muy claro. Y creo que hay que insistir en la necesidad de regularizarlo. Si no tenemos regularizado cuánto tenemos y cuántas personas, que por cierto se hizo una investigación, una encuesta nacional de migrantes, y la gente cuando tú te dices, ¿cuántos haitianos aquí? No, es que hay 2 millones, 3 millones. Y yo, mire, yo le invito a que usted vea la encuesta que se hizo, nacional de migración, que la hizo el Estado Dominicano, y no supera el 1.000.000 de haitianos en ese momento. Hay que ver cuando se hizo ahora, pero no supera el 1.000.000. Y una gran cantidad de venezolanos también. Ha aumentado también la gran, pero también se hizo un plan de regularización especial para los venezolanos. Para los venezolanos. Y ese está ahí todavía, o sea, yo creo que, y es eso, porque al final, ¿qué ha pasado? La gente tiene que entender, ¿por qué la gente migra? Primero, por temas económicos. Segundo, por un tema de seguridad. Tercero, por un tema de reencuentro familiar, puede ser también. O sea, hay muchas causas que inciden en el tema de la migración. Y los estados tienen el derecho y tienen el deber de regularizar esta situación. Yo creo que lo que se ha hecho, como te dije ahorita fuera del aire, es mucha politiquería con este tema. Porque lo que genera votos es tú tener un discurso anti-haitiano, un discurso de que se vayan todos. Eso genera votos porque hay un segmento de la población que entiende que sí, que esa es la forma. Pero hay que educarse y entender que esa no es la salida. La salida es controlar la migración fronteriza e impedir que entren de manera irregular. Porque después que están aquí, ya tienen derechos. O sea, claro, derechos fundamentales que hay que cumplir. Esperemos que en algún momento nos organicemos, que haya un consenso nacional y que se pueda por lo menos establecer las bases para que todo quede regularizado, que todas las autoridades sepan cuáles son los procesos, cuál es el reglamento y si hay que modificar la ley que se modifique, porque
vamos a seguir en eso. Vamos a seguir en eso todo el tiempo. Y hay que evitar que situaciones como esta, de la que va a pasar el 30, que ojalá y no pase nada grave y que sea simple una protesta. Una marcha pacífica. Una marcha pacífica. Porque si es protesta, la protesta tiene que hacerla en el Palacio Nacional y delante de la Oficina Principal de Migración. Yo no a sé las autoridades hay que pues, hacer esa protesta. En el hoyo de Friusa, las únicas autoridades que pueden decidir qué puede pasar ahí son las autoridades dominicanas. Un grupo paramilitar o un grupo como ustedes le quieren llamar no puede entrar ahí con armas. Porque eso, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. El Estado, nos guste o no, la Policía Nacional, los cuerpos armados, son los que tienen el monopolio de la fuerza. Entonces hay que tener cuidado con eso, lo he dicho. Porque pueden provocar una situación de un conato ahí. Y eso es grave. Así es. Mira, Guillermo, a nivel internacional hay otra situación que también va a afectar a Haití, lamentablemente, y es la orden ejecutiva que acaba de firmar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde no está renovando el parol humanitario que amparaba a miles y miles de ciudadanos haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos que se encontraban en ese país desde 2022 con una garantía otorgada por el presidente Joe Biden de que no iban a ser deportados. El presidente Donald Trump dijo que no iba a renovar esa protección y entonces se le está intimando a esta gente que mediante la aplicación, mira, algo tecnológico, mediante una aplicación, usted entra y se declara con su huella biométrica y dice, sí, yo estoy aquí desde tal fecha a tal fecha, yo entré, estaba beneficiándome de tal cosa, yo me voy, usted pone una fecha que se va, y entonces eso le asegura a usted de que en el futuro usted pueda solicitar reingreso. Sí, yo creo que... ¿Esos haitianos vienen para acá también? Bueno, nos tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que el Estado Dominicano no puede recibir... Esa es otra arista. No. Estados Unidos no lo va a aterrizar en Haití. ¿Y dónde van a aterrizar esa gente? El Estado Dominicano no puede asumir esa responsabilidad porque no son nacionales dominicanos. Eso tienen que ir a Haití. Es una realidad. El Estado Dominicano, yo creo que ha sido firme en eso. En que nosotros no podemos recibirlo, como ha ocurrido con otros países que están recibiendo nacionales de otros estados. Nosotros no podemos, y fuimos claros. Cuando vino Marco Rubio, secretario de Estado a la República Dominicana, yo creo que ahí se dejó claro que nosotros no vamos a recibir migrantes haitianos porque no son nuestros nacionales, no por un tema, ahí hay que saber diferenciar, no por un tema de discriminación. No. Es que no son nacionales. Y cada estado es responsable de sus nacionales. Ahí hay que estar claro con eso. O sea, claro, hay una situación difícil en Haití, de guerra, digamos, no guerra, sino de bandas criminales, tú sabes, de crimen organizado, un conflicto interno, podemos decirlo, en materia de derecho internacional, pero es el Estado haitiano que tiene que resolver esa situación, o lo que queda de su institucionalidad, porque sabemos que uno dice, bueno, cuando en un país asesinan a un presidente y todavía no se sabe qué fue lo que pasó, no ha habido ¿cuántos años ya hace de eso? Hace varios años. Entonces, es grave la situación, pero nosotros, la posición ha sido clara de que nosotros no vamos a recibirlo, que ha sido, el gobierno dominicano ha sido muy claro cuando vino Marco Rubio, secretario de Estado. Y hay que fijar esa posición y mantenerla. Eso es lo que yo creo que hay que hacer con ese tema. Nosotros estamos claros de que hay que hacer ese, digamos, ese lobby con los Estados Unidos. Pero yo creo que al final, tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando vino aquí,
dijo que estaba muy claro la posición y que no iban a violentar la soberanía dominicana en ese sentido. O sea que no creo que lleguen aquí aviones de haitianos. No, no creo que eso pase. Es complicada la situación para estos países, especialmente, mira, por ejemplo, Cuba no se esperaba eso. Sí. Y tanta gente que salió de Cuba, y una situación muy incómoda también porque, primero, no sé si Cuba lo va a recibir debido al tema del régimen. No sé si Cuba va a aceptar que esos aviones norteamericanos aterricen allá. ¿Será que lo van a bajar en Guantánamo? Bueno. Y de ahí soltaron la frontera que crucen. Eso O lo sea, no, eso son complicados. eso Venezuela a regañadientes también los está aceptando, porque Maduro dijo que sí, no, y cuando le hablaron de imponerle más sanciones, echó para atrás. sí, Y dijo, está bien, mándemelo. sí. En el caso de Nicaragua, que también tiene un tema con Estados Unidos, no he visto declaraciones del presidente Daniel Ortega Uh-huh. diciendo que si lo va a recibir o no. No he visto No he declaraciones visto tampoco. con él al respecto. Y en el caso de Haití, el último avión norteamericano que intentó reanudar los vuelos, que fue un vuelo de Spirit, fue tiroteado en el aeropuerto. Imagínense. Entonces imagínate que envíen un avión del ejército norteamericano y que las bandas tiroteen un avión del ejército norteamericano. Bueno. Fácilmente le tiran una bomba y... Bueno, yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea tienen que asumir un compromiso como comunidad internacional con resolver el tema de la crisis de seguridad que hay en Haití. ¿Por qué? Porque si no lo ven así, ellos también están ahí cerca de Miami, está ahí mismo. Y así como vienen aquí, van a Miami. Y es un tema de seguridad. Si ustedes no entienden que puede ser una amenaza por ahora, bueno, llegará un momento también en que esa amenaza le va a llegar a ustedes. Porque si ustedes no colaboran, óyeme, es que ante una situación de conflicto interno, la gente se va. No te va a quedar, te va a dejar morir ahí. Guillermo, ¿cómo se llama el autor de letras dominicano que escribió esa frasecita que dice que si en Haití hubiera petróleo? Oh, imagínate. Eso es que tú sabes que ahí no hay interés ahí. La comunidad europea no habla de ese tema. Ellos hablan de Ucrania. Y dicen que sí, que van a enviar, que el diálogo, pero no, Ucrania sí. En Ucrania sí le interesa, ¿verdad? Sí, Ucrania sí. Pero ellos están feos para la foto en Ucrania porque Putin solo habla con los delegados de Estados Unidos. Sí, porque ahora mismo, bueno, acaban de hacer unas negociaciones, Estados Unidos y Rusia, y ahí entramos al tema del conflicto de Rusia y Ucrania. Y quien lidera esas negociaciones es Estados Unidos, también Arabia Saudita. Está en la mesa de negociación. Que no aparecía en ninguna parte de ese conflicto. O sea, pero ¿y qué tiene que ver? Tú dirás, ¿y qué tiene que ver Arabia Saudita con eso? Bueno, porque precisamente hay una alianza entre Arabia Saudita y Estados Unidos, que ha sido hace mucho tiempo esa alianza. Y yo creo que tiene que ver también porque esa alianza económicamente Estados Unidos siempre ha estado apoyando a Arabia Saudita y hay un tema de armas, hay un tema de control. Rusia también ha estado también siempre digamos cerca de Arabia Saudita. Entonces ellos se sienten como el interlocutor para esa negociación, porque al final ¿quién fue que apoyó a Ucrania? Fue Estados Unidos y la Unión Europea, con armas. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso.
Y en esa negociación que se hizo ahora en el Riad, allá en Arabia Saudita, se acordó que van a seguir las negociaciones para un alto al fuego. Y eso es un proceso. Eso no es como llegó a decir Donald Trump, que en 48 horas. No, eso no es así, porque es una guerra. Hubo un periodista de Reuters, de los pocos que estuvieron presentes ahí, que al final logró sacarle unas palabritas a uno de los delegados de Rusia. Y este señor le dijo, ha sido una reunión exitosa, no acordamos nada, pero conversamos sobre puntos que pudiéramos tener en común. Muchas gracias. Sí. Pero es el inicio. Es el inicio. O sea, hay que entender que esto es un proceso de negociación. Porque al final hay un tema de territorio. Ya el territorio que ocupó Rusia, ellos no van a decir, no, vamos a hacer ese territorio. Entonces tiene que haber un proceso de negociación de territorio. Estados Unidos llegó a hablar del tema de las tierras raras porque ese apoyo económico militar no fue de gratis. Allá Estados Unidos le está diciendo, miren, ustedes me van a pagar. ¿Cómo van a pagar? Con las tierras raras. Pero ya le subió algo más. ¿Sabe lo que hizo Trump? Trump es complicado el hombre. Digo, mira, cuando yo te invité a la Casa Blanca, que me faltaste el respeto, yo te dije, yo te vuelvo a apoyar, te voy a ayudar, pero ese dinero que Biden te regaló, tú se lo vas a devolver al pueblo norteamericano en tierras raras. Entonces, ok, no me hiciste caso, te pusiste de remolón, como decimos aquí nosotros los dominicanos. Ahora yo quiero tierras raras y quiero parte de la producción energética. Por eso es que se está negociando de que ese alto al fuego en esa zona, en la zona energética. Porque lo que pasa es que ellos tienen energía nuclear. Entonces, esa energía nuclear es muy codiciada. Incluso se llegó a decir, pero eso no está comprobado, que había un programa que estaba ya en desarrollo de armas nucleares en Ucrania. Entonces, ese programa de armas nucleares en Ucrania se detuvo. La información que tengo es porque hubo un acuerdo para que no continuaran esos programas de desarrollo de armas nucleares. Y ahora Ucrania se lamenta de que paró eso porque los países lamentablemente, que fuerte que uno esté hablando de eso, pero los países con armas nucleares es donde le tienen miedo. Por eso tiene una arma nuclear como Irán o Corea del Norte. No inventan a invadir a Corea del Norte, ¿verdad? No. Y mira que o a Irán. En los años cuando Ucrania pertenecía a la gran Mother Russia, sí, y Unión Soviética, esas plantas nucleares, ellos trataban de ubicarlas en la periferia del imperio. Sí. Pues Ucrania quedaba en un extremo lejano. En Ucrania es que está Chernóbil, esa planta que tuvo... Fue que explotó un accidente. Sí, un accidente. Sí. Y de ahí de ahí para acá no ha servido nada. Por ahí no crece una flor. Sí, eso es porque esos son componentes químicos. Radiación. Todo eso acaba. Eso acaba porque eso se queda por años. O sea, eso no se elimina en 1, 2, 3 años. Entonces, por eso es que también se alerta mucho el uso de armas químicas, de componentes de ese tipo, porque eso no se va de la noche a la mañana. Esa es la realidad. Entonces, Ucrania está en una situación muy difícil porque sin el apoyo de Estados Unidos no es verdad que va a poder sola. La Unión Europea puede cooperar pero hay dos potencias económicas y potencias más que económicas. En este caso, dos potencias
militares, que son Estados Unidos y Rusia. Son potencias militares. Entonces, ¿qué dijo China? Justamente hablando del tema de Rusia y Ucrania. Bueno, China dice que su intención no es entrar en ese conflicto. Su intención es seguir en el tema comercial y económico. Los chinos no están en eso, no, de guerra. Ellos están en la guerra, pero comercial. Ellos están en su tema económico, en su tema comercial, y que la Unión Europea, sobre todo España y la Unión Europea, lo acaba de decir el primer ministro, el embajador chino en España, acaba de decir que España y la Unión Europea tienen que asumir un compromiso con el alto al fuego en Rusia y Ucrania. Ellos están desligando, pero ojo, quien ha apoyado económicamente, quien ha sustentado económicamente a Putin, a Rusia, ha sido China. Pues ¿cómo sobrevive? Por ejemplo, cuando se le cortó el petróleo y el gas que iba de Rusia a la Unión Europea, que era un dinero, ¿verdad? Claro. ¿Quién económicamente pudo apoyar para que no le causara un problema? Eso fue China. Entonces los chinos, yo creo que la Unión Europea, lo he dicho en otras ocasiones, tiene que sentarse en la mesa con China. Dice, mire, si ustedes de verdad, ¿cuál es la posición que tienen? Si quieren el alto al fuego o no, o cuál es su posición, porque lo que dijo ese embajador es que no, que la España y la Unión Europea tienen que asumir un compromiso con el alto al fuego. Bueno, pero ustedes como un aliado también de Rusia pueden sentarse en esa, pero ellos no están en eso. Ellos están en dejarle ese conflicto a la Unión Europea. Ni tampoco van a admitir esa ayuda. Esa participación no lo van a admitir, porque es una ayuda económicamente. Pues si tú, digamos, apoyas, no hay sanción ni nada, bueno, tú estás ayudando en ese sentido. Entonces, es complejo porque eso puede desencadenar hay otras situaciones. Yo creo que ellos están pensando también en el tema de Taiwán, ¿verdad? Y bueno, si yo apoyo a Rusia en este conflicto, si hay algún conflicto después con Taiwán, entonces Rusia me va a apoyar a mí. Es un tema geopolítico eso. Hay que entenderlo, que se da en ese proceso. Y por eso creo que China ha jugado un rol más de no asumir una posición en contra de Rusia. Es por eso, por un tema geopolítico y estratégico de ellos decir, bueno, si hay un conflicto en el caso de Taiwán, que ellos siempre dicen que es una sola China, pues incluso hace poco han sobrevolado aviones en el territorio marítimo de Taiwán. Ellos están y ejercicios militares. En las aguas, como quien dice, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces, esos son conflictos que se van desarrollando, pero uno no le va prestando la atención, pero están ahí, son conflictos internacionales y son temas geopolíticos de intereses. Los países y los estados tienen intereses. Claro. Eso es así. Así es la cosa. También lo han hecho con Japón también. Sí. Le han mandado sus señales de humo a Japón de que en cualquier momento también le pueden enfilar los cañones. Así está el mundo. Así está el mundo. Señores, en unos breves momentos hemos hecho un